Hola, bienvenidos a un video más de la serie Psicoanálisis, Cine y Subjetividad. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña modificación, así como está en la pantalla, porque será más psicoanálisis cómic y subjetividad, ya que vamos a abordar en este video el cómic Batman Ego, de Darwin Cook, el cual se liga también al aspecto del cine, ya que en palabras de Matt Reeves, el director de la próxima película de Batman, este cómic, junto con otros obviamente, pero este cómic es uno de los que le permite a él desarrollar la historia que presentará en pantalla. Sin embargo, al ir y detenernos en este pequeño cómic, es un cuento realmente, es una historia breve, es en un solo número, de Darwin Cook, nos encontramos con algo bastante interesante que se explora desde la mitología de Batman, de este personaje de DC Comics, y que nos permite también reflexionar sobre conceptos muy interesantes para el psicoanálisis. ¿De qué trata Batman Ego? Batman Ego. Primero, quisiera leer lo que está en pantalla, que es justamente la presentación de Darwin Cook en esta colección de cuentos cortos, de historias cortas que aparece en marzo del 2007, en donde Darwin Cook comenta lo siguiente. Sabía que quería ser Batman y sabía que quería contar una historia que abarcara todo el mito. Hablé acerca de prepararse para fallar. De tanto rascarme la cabeza surgió una idea muy simple y absurda. ¿Qué pasaría si Bruce Wayne y Batman pudieran sentarse y hablar sobre lo que hacen? ¿Personas completamente diferentes? ¿Dos lados de la misma moneda? Esa premisa un poco tonta me emocionó. Me permitiría hacerles hablar de todos los momentos importantes de su vida desde diferentes ángulos. Para evitar cualquier separación literal de sus seres físicos, de sus personas físicas, escenifiqué la historia después de un trauma psicológico severo. Nuestro escenario es el paisaje de la mente atormentada de Bruce Wayne. Fin de la cita. Es muy interesante, de hecho el título, así como aparece en el cómic, Batman Ego, A Psychotic Slide into the Heart of Darkness, una rebanada psicótica, una capa psicótica dentro del corazón de la oscuridad. Eh, este, Presenta esta premisa muy interesante y que aquí esa confrontación, esa reflexión del personaje de Batman, de este héroe de la mitología de cómics de DC, es un ejercicio bastante interesante porque en esta reflexión, al tener estos dos personajes, al poder hacer como una especie de decisión de estos dos personajes, se aborda sobre lo que es justamente lo más interesante en las historias de superhéroes o de héroes o en la mitología, que es el héroe confrontado consigo mismo. Así como mencionaba en la introducción Darwin Cook, resulta la historia, la anécdota es que Batman resulta abatido física y psicológicamente después de que después de la situación en la que él, al haber sacado información de forma violenta, obviamente, de un secuaz del Guasón, para saber el paradero del Guasón, después se encuentra con que ese secuaz ahora se quiere suicidar e incluso le confiesa a Batman que por el temor de que el Guasón seguramente sabrá que él lo delató, y ante el temor del Guasón, él mismo ha asesinado a su familia, a su esposa, a sus hijos, y ante los ojos de Batman, impactado por tal noticia, este sujeto también se suicida enfrente de él. Eso hace que entonces Batman empiece a dudar todo el tiempo. A partir de ahí, conmocionado, empieza a dudar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las repercusiones de lo que hago? ¿Esto es correcto? ¿Estaré enfermo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué hago esto? Y en esas dudas empieza como de una forma como a alucinar y aparece la figura de Batman en sí, como lo tenemos en pantalla, una representación casi diabólica, ¿no? de Batman,
Y se da este pequeño diálogo cuando le pregunta quién eres, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Que quién soy yo? Y él nada más, Dios mío. Dice, tal vez, pero últimamente has estado perdiendo la fe. Porque Bruce Wayne, antes de que aparezca esta figura, llega a una conclusión, se acabó, voy a dejar de ser Batman, se acabó Batman. Y en ese momento de completa pérdida de fe, digamos así, ante su lugar como superhéroe, aparece esta figura. Es muy interesante desde el título del cómic. No me gusta nunca esas pretensión rara de novela gráfica, ¿no? Como intentando quitarle lo cómic, lo bonito, lo lúdico, lo infantil a las historietas cómicas, a las historietas de aventuras y de superhéroes. Cuando de repente se trata de hacer como más serio, me parece que a veces se cae en el exceso de, de, como si se avergonzara de sí mismo la figura del cómic, cuando no, me parece que lo más interesante, incluso a nivel psicológico, es justamente que sea un juego, es justamente que sea de terreno de la fantasía. Pero bueno, lo más interesante en Batman Ego es cómo se traduciría Batman Ego. Batman Ego, sí, pero ego desde dónde. Y aquí, esto fue en parte lo que me empuja a hacer este video, a reflexionar sobre esos conceptos que a veces parecen muy psi, pero muy psicológicos o muy psicoanalíticos incluso, pero a que al no ser tan claramente trabajados, analizados, de repente se pueden caer en ciertas obviedades o en ciertos más bien prejuicios, que en donde algo que es más del dominio popular parece revestido de algo psicológico y entonces no tan profundamente analizado o no hasta sus últimas consecuencias. ¿A qué me refiero? ¿Cómo decimos popularmente? ¿A qué nos referimos popularmente cuando digo el ego? Me duele en el ego, me dolió en el ego, es mi ego, que ahí sí, tanto en inglés ego como en castellano ego, implica creo que se transmite esa idea, ¿no? De es mi ego. Incluso recuerdo un ejercicio similar, la película de González Iñárritu, Birdman, en la que el propio González Iñárritu dice, es una confrontación con el ego, ¿no? O sea, un artista interpretado por Michael Keaton que ha sido muy famoso, un actor que ha sido muy famoso por películas estilo de superhéroes, Birdman justamente, y que ahora decide montar una obra de teatro y probarse de alguna manera que es un actor, no nada más una estrella de cine de acción, ¿no? Entonces tiene una confrontación con su ego en esa figura de Birdman, ¿no? Pero es muy interesante porque entonces el ego, y ahí nos vamos a estas dos definiciones, a estas acepciones que aparecen en los diccionarios, quitando los intentos que a veces aparecen en los diccionarios, tanto el de la RAE como Oxford, Cambridge, que nos encontramos que casi siempre ponen la acepción como que el aparato psíquico de Freud, ¿no? Y ego, id, superego, yo, ello y super yo, bla, 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 que lo vamos a abordar ahorita, pero que de entrada me parece que cuando hablamos del ego de forma popular no nos referimos necesariamente a esa idea del yo freudiano, sino de algo todavía más interesante. Pero bueno, en las definiciones, por ejemplo, aparece de forma popular, ego, valoración excesiva de uno mismo, sinónimo coloquial de inmodestia, arrogancia, presunción o soberbia. Y en el diccionario de Cambridge aparece esta idea de ego, your idea or opinion of yourself, especially your feeling of your own importance or ability. Muy interesante, ¿no? Tu idea u opinión de ti mismo, especialmente tu sentimiento, tu sensación por tu propia importancia o habilidad. Va en esta misma línea de la arrogancia, de la soberbia, de la valoración excesiva. Como decíamos, en lo que se liga al cine es para la próxima película de Batman, dirigida por Matt Reeves. Y Matt Reeves en el DC Fandom, en donde se mostró por primera vez
en este evento por internet, en donde se mostró por primera vez un avance de la película de Batman, que se estrena ya por estos días, comenta algo en relación a lo que quiere él explorar en esta cinta. Y dice Matt Reeves en esta entrevista, quería pensar en la psicología del personaje. Entonces uno de los cómics que para mí demostraba eso era Ego de Darwin Cook. Confronta a la bestia que es Batman, donde existe una dualidad. Es mucho sobre él confrontando su sombra. El grado del que se tiene conocimiento es capaz de entender sus motivaciones. Pero este Batman está roto. Así que mientras hace estas cosas por las razones que él cree que son correctas, que tiene una base heroica, también hay muchas cosas que están motivadas por partes de sí mismo que aún desconoce. Entonces yo diría que esa unión, más bien como la versión psicológica de la sombra junguiana, esa versión se conecta mucho a la versión, o sea, la versión que él va a proponer, se conecta mucho a la versión de Darwin Cook en Batman Ego. De ahí que por eso vemos esta afinidad y bueno, vayamos al cómic de Darwin Cook. Ahora bien, Matt Reeves recupera o retoma esta idea, y que me parece que está obviamente en Darwin Cook, de la sombra. La sombra que es un concepto de los arquetipos de Jung, y que me parece que si hay una escuela dentro del psicoanálisis, hay una escuela dentro de la psicología que ha influido mucho en pensar en los cómics, en las películas de fantasía, en las películas de superhéroes. Son los arquetipos de Jung, es la obra de Jung, de Carl Gustav Jung. Lo cual por ejemplo, podríamos decir que el mejor alumno de Jung es Joseph Campbell, y el mejor alumno de Joseph Campbell es George Lucas, ¿no? Y a partir de ahí, de George Lucas armando su Star Wars desde el monomito de Joseph Campbell y los arquetipos de Jung, es que, bueno, ya después se volvió prácticamente todo quien quiere hacer un guión cinematográfico de un superhéroe, eh, trata de ir con cumplir con todas las casillas de lo que es el viaje del héroe del monomito de Joseph Campbell, que en otro video lo voy a abordar. Pero nos encontramos con que los arquetipos de Jung son muy atractivos sobre todo para la psicología norteamericana, y más en este aspecto de pensar en superhéroes y héroes, porque Jung toca mucho, además de conectar toda su obra, es una enciclopedia de tradiciones, culturas, nombres, personajes de todas las culturas, ¿no? De héroes y de mitología de todas las culturas. Eso es muy atractivo de la obra de Jung. Eh, También tiene esta condición de repente ser muy, bueno, tiene tres elementos. Esa parte como que desbordante de enciclopedia mitológica. Por otro lado, muy sencilla de explicar. Él da conceptos muy simples, muy concisos, se va a esquemáticos, muy académicos incluso. Este, Casi no desarrolla mucho una crítica a sus propios conceptos, sino los pone como dogmas, ¿no? Y como categorías inamovibles. Y por otro lado, es muy atractivo también que fácilmente Jung se liga a un aspecto humanista, de crecimiento personal, de casi budista, como se entiende en Estados Unidos, el budismo del self-improvement, del crecimiento. Por eso Jung, yo diría que es la parte psicodinámica que más se puede relacionar con una lógica norteamericana, del crecimiento, del coaching, del mejoramiento, entonces humanista, cognitivo, histórico de alguna manera, ¿no? Y para eso quisiera citar rápidamente, por ejemplo, en su texto Arquetipos e Inconsciente Colectivo, lo que Jung habla acerca de la sombra y su concepto de la realización de la sombra. Dice, la realización de la sombra, es decir, la interiorización de la parte inferior de la personalidad, la confrontación con un arquetipo o un instinto, representa un problema ético cuya perentoriedad solo llega a percibir quien se ve ante la necesidad de decidirse sobre la asimilación de lo inconsciente y la integración de su personalidad. Hasta ahí me parece que es relativamente claro.
La sombra será esto no visto, rechazado, inconsciente, ¿no? Esa es la forma en como Jung plantea el inconsciente, diferente al inconsciente freudiano. Pero él lo plantea como esto, esa parte oculta de nosotros mismos que no queremos darnos cuenta, ¿no? Y que entonces un problema ético será confróntalo. Por eso ha influido mucho en la creación de guiones en el cine y en la literatura fantástica, en donde entonces el héroe siempre tiene que confrontar su mentira, confrontar sus miedos, enfrentar realmente quién es y luego ahí pues bueno surgir victorioso o iluminado. Hay muchos elementos místicos en la obra de Jung. Eh, Seguimos, por ejemplo, en la cita de Jung. El descenso a la esfera de los instintos no conduce a la realización y asimilación consciente del instinto, porque la conciencia se resiste hasta con pánico a ser devorada por la primitividad e inconsciencia de esta esfera. Es muy interesante. Jung sí aboga por un aspecto de hay algo elevado, hay algo mejor, hay algo civilizado, hay lo primitivo, hay lo biológico. Podríamos decir que en ese punto de repente se encuentra con algo con Freud, pero Freud de repente cuando habla de esto muy primitivo se da cuenta de que no dista mucho de lo muy civilizado, e incluso, bueno, ahí va a haber una diferencia. Um, sigo con Jung. Este miedo es el objeto del eterno mito del héroe y el motivo de innumerables tabúes. Cuanto más cerca del mundo de los instintos se llega, con tanta más fuerza se manifiesta el impulso de desprenderse de él y de salvar la luz de la conciencia de las tinieblas de los cálidos abismos. Eso es muy jungiano constantemente, y ahí me parece que en este asunto humanista de repente y místico fácilmente puede caer un aspecto moralista incluso, la luz y la oscuridad, ¿no? Elevarse y caer a los abismos, ¿no? Incluso como esa imagen que comparto en pantalla, casi siempre en las representaciones que se habla de Jung son en un asunto místico, religioso, esotérico, trascendental, tiene esta connotación muy atractiva obviamente. Pero el arquetipo, sigo con Jung, es una meta espiritual hacia la cual tiende la naturaleza del hombre, el mar hacia el cual todos los ríos, hay un error de dedo, trazan sus sinuosos cauces, el premio que el héroe obtiene en su lucha contra el dragón. Entonces, bueno, todas las imágenes son muy de lucho contra los instintos y esto primitivo, entonces yo voy a enfrentarme y decir, no, como muy de no caer en la tentación, pero reconocerla y siempre para elevarme, para crecer. Y por eso tiene mucha resonancia, sobre todo con un aspecto así muy humanista o moralista, porque aunque dice ético, ahí sería diferente la ética del psicoanálisis. Jung obviamente primero está cercano al psicoanálisis, después se distingue el psicoanálisis, es más psicología psicodinámica, es más psicología humanista, ya hay esa distinción. Jung es un Jung más de la psicología humanista, eh, en donde lo ético de repente lo ve como lo moral, ¿no? Entonces, ser mejor persona, ser una mejor versión de sí mismo, ¿no? Y para cerrar con Jung, otra vez viene este concepto de la sombra. Esto lo tomo descaradamente de Wikipedia, no tengo esos libros, pero me parece muy interesante lo que se plantea y ahí está la referencia si alguien lo quiere buscar. Abro la cita de Jung. La figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce y lo que sin embargo una y otra vez le fuerza directa o indirectamente, así por ejemplo, rasgos de carácter de valor inferior y demás tendencias irreconciliables. Seguimos con otra cita. La sombra es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable, que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales y abarca así todo el aspecto histórico del inconsciente. Es ahí otra vez esta noción, cuando dice ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales, otra vez es esta mistificación, ¿no? De lo muy animalesco y cómo el hombre, ¿no? Se transforma y crece. Y cuando él habla de instintos, no son las pulsiones freudianas, él habla de instintos realmente, ¿no? Como lo muy animalesco y luego la ascensión de lo humano, ¿no? Si hasta el presente, sigo con la cita,
se era de la opinión de que la sombra humana es la fuente de todo mal, ahora se puede descubrir en una investigación más precisa que eh, en el hombre inconsciente, justamente la sombra no solo consiste en tendencias moralmente desechables, sino que muestra también una serie de cualidades buenas, a saber, instintos normales, reacciones adecuadas, percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores, etc. Y ahí esa idea de Jung con respecto a la sombra nos da cuenta nada más como lo no conocido. Que ahí justamente esa es la diferencia con el inconsciente freudiano o incluso el lacaniano, ¿no? En donde es lo no conocido y que me confronto y que a lo mejor el tratamiento puede hacer que me dé cuenta de eso, que a lo mejor no quiero aceptar, pero a lo mejor también ahí está la fuente de mi creación y bla, bla, bla. Entonces tiene este costado moral, humanista y místico. Y que me parece que está bien, o sea, juega bien en cuanto a que resuelve problemas en relación a cuando ya se aplica en un guión y pues tiene que haber un crecimiento en el arco del héroe, en el arco de crecimiento del viaje del héroe, ¿no? Pensando que el viaje del héroe por lo general es una representación como de una etapa de transición, ¿no? O sea, pasamos de Luke Skywalker, granjero en Tatooine, y llegamos a Luke Skywalker, el último Jedi, ¿no? Empezamos con Harry Potter, primer año en Hogwarts, ¿no? Y terminamos en Harry Potter venciendo a Voldemort, ¿no? Entonces, tiene que ver y conquistando sus miedos, enfrentando todas sus limitaciones y un crecimiento, ¿no? De ahí que pues en los superhéroes siempre se orbita entre historias de origen, y luego ya el gran villano y la consolidación del héroe, ¿no? Entonces en ese sentido es bastante útil. Sin embargo, aquí lo interesante es de que el problema cuando se piensa en el inconsciente colectivo, en los arquetipos, es de que parece que ya es algo que está ahí y que simplemente se tiene que cumplir. Sin embargo, cuando ya se ejecuta, cuando ya uno se detiene en los detalles de cada historia, en el relato de cada sueño, en los elementos que construyen a cada personaje, ahí nos encontramos elementos que incluso cuestionan un poco nuestra noción inicial. Creo que es muy claro que la sombra es algo con lo que, algo prohibido, algo que da miedo, pero que al mismo tiempo confronta en cierto momento a los héroes mitológicos. Pero cuando ya le ponemos nombre y apellido, ya escuchamos directamente qué están hablando en esa confrontación, nos encontramos con cosas muy interesantes, como justamente nos invita Batman Ego de Darwin Cook. En el caso de Ego de Darwin Cook, de Batman Ego, nos encontramos con que empieza esta confrontación. Batman, digámoslo así, como esta presentación le dice a Bruce Wayne, te he acompañado desde siempre, te acompañé desde antes. De hecho, remite que dice, bueno, aquí citamos a Batman, ¿no? Hablándole a Bruce Wayne, tú prefieres llamarme Batman, pero la razón por la que nunca has escapado de mí es que mi nombre es Miedo y vivo en ti. Y en ese punto nos relata, nos presenta una historia de Bruce Wayne, niño, me gusta decirle más Bruno Díaz, de niño, en donde acompaña a su padre, Thomas Wayne, médico, y por primera vez ve a un muerto, ¿no? Thomas Wayne quiere ir a salvar a un amigo que estaba moribundo, no puede, y el pequeño Bruce alcanza a verlo que fallece. Y viene esta noción del niño, ¿no? De frente a la muerte, pues la primera pregunta entonces es, papá, ¿y tú también? ¿Tú y mamá también van a morir? Y bueno, le da la respuesta, ¿no? De un padre consolando, sí, no te preocupes, falta mucho tiempo, yo estaré contigo y bla, bla, bla. Y marca, a partir de ahí apareció el miedo, y después el miedo tomó toda su fuerza cuando pasa el origen cansado de aparecer prácticamente toda la historia de Batman, tiene que aparecer el momento en donde le asesinan a los padres. Me encanta la imagen que aparece en el cómic de Darwin Cook, la forma en como lo ilustra Darwin Cook, porque él no solo crea la historia, sino lo ilustra. Eh,
En el rostro de grito del niño vemos en esa pistola disparando cómo se ve la sombra de papá y mamá como ¡fum! Difuminándose y el niño ahí solo con la mano acercándose. Y esa historia que aunque muchos podrán decir Batman es muy bueno como personaje porque a diferencia de Aquaman o Superman o la Mujer Maravilla o Flash o Linterna Verde que hablan de otros mundos y tienen superpoderes, Batman es el más humano de todos, Batman es... y se puede poner entonces en la realidad, bla, bla. Y me parece que, creo que no, me parece que Batman, sí, es cierto, no tiene superpoderes, pero incluso me parece que el aspecto del dinero y de la inteligencia y de la fortaleza física y todo eso es la parte de superpoderes, obviamente, este exceso que él tiene, exceso de dinero, exceso de recursos, exceso de inteligencia, exceso de fuerza. eh, este, por un lado, eso está como superpoder de alguna manera, pero además, de alguna manera, lo que lo hace a Batman parte del panteón de héroes mitológicos es que cumple a cabalidad también con estas fantasías infantiles. La fantasía infantil de lo que Otto Rank, me parece que a veces se habla mucho de la relación entre psicoanálisis y mitología y que ahí siempre los grandes referentes son primero Jung y Campbell. Pero estoy de acuerdo con esta autora Nadia Sells que dice, pero a veces se olvida a toda la primera generación de psicoanalistas que les interesó la mitología, especialmente el propio Freud y Otto Rank, el gran psicoanalista que articuló psicoanálisis y mitología. Perdón. Y posteriormente, Lacan, porque en muchos seminarios de Lacan, en muchas ocasiones de su enseñanza, dedica varias clases a abordar cuentos clásicos o más precisamente historias mitológicas, ¿no? No solo Hamlet, no solo Edipo, no solo Narciso, sino además tenemos a Ofelia, por ejemplo, también de Hamlet, o tenemos a Eros y Psique, o tenemos otros tantos, ¿no? Entonces, Tiresias y otros, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo esa sería una aportación. No solo Jung, incluso para todos los que les gusta los cómics y quieren analizarlo desde el psicoanálisis o introducir algo de psicoanálisis, no, Jung, no, además de Jung, habría otros tantos que valdría la pena ponerle atención. El problema es que Jung es muy accesible porque parece que inmediatamente nos da la respuesta, ¿no? Ah, bueno, esto es tal arquetipo. Ah, esto se refiere a este otro arquetipo. Y a veces se olvidan lo que es lo más complicado, que es el deseo inconsciente que sostiene esa historia o se despliega en esa historia fantástica, ¿no? Y con esta prehistoria, este origen, así como el chistecito que aparece en una película de Disney de Ralph, me parece, Ralph y el Internet, algo así se llama, en donde un personaje de videojuegos, Vanellope, es una princesa de videojuegos, entra al mundo de Disney y se encuentra las princesas de Disney. Y ahí de repente aparecen todas las repeticiones, ¿no? Es que no conocí a mi mamá y salen todas, yo tampoco, ¿no? Y cuáles son tus poderes y hablas con los animales, ¿no? Entonces, es muy interesante. A ti también te pasa que creen que es el hombre fuerte el que resuelve todo. Sí, entonces ahí podríamos decir que también, y no tanto como el monomito, sino que hay ciertas convenciones, pero que cada una puede hacer algún tipo de cuestionamiento. ¿A qué me refiero? Otto Rank va a hablar del mito del nacimiento del héroe y una de las repeticiones que él encuentra es esta fantasía infantil de no tengo padres, ¿no? O sea, desde Edipo, ¿no? O sea, mis padres no son mis padres, mi planeta explotó, mi madre está en el fondo del mar, se murió mi madre yo quiero transformar eso viajando en el tiempo, soy hija de dioses y está en una isla, o sea, y en el caso de Batman, parece tal vez el más real, pero realmente es el más fantástico, porque es
abiertamente yo los vi morir enfrente de mí y he jurado vengar su muerte, ¿no? Y eso me recuerda mucho ahí está en pantalla, a el inicio de esta lógica en Freud que aparece a veces simplificado en la idea del complejo de Edipo. Pero el complejo de Edipo aparece en Freud por primera ocasión mencionado en Interpretación de los Sueños, este libro seminal del psicoanálisis, en el capítulo 5 que habla sobre los sueños de muerte de personas queridas. Freud analiza diferentes tipos de sueños y le llama la atención porque su propuesta es que todo sueño es realización de eso inconsciente. Eh, pero entonces se ve con el problema. Pero a ver, si es realización de eso inconsciente, ¿qué hay de los sueños en los que algo que pasa me duele, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser realización? Sin embargo, él dice, sobre todo esos son realización de eso inconsciente. Entonces ahí plantea lo siguiente, el niño es egoísta, sobre todo sueños de niños en los que sueña que el papá se muere, que el hermano se muere, o que se alejan, o que alguien los mata, o que se pierden, ¿no? El niño es egoísta, siente con intensidad sus necesidades y se afana sin miramientos para satisfacerlas, en particular contra sus rivales. Podemos esperar que aún dentro de las épocas de la vida que incluimos en la niñez, despierte en el pequeño egoísta las mociones altruistas y la moral, y que un yo secundario se superponga al primario y lo inhiba. Estamos en 1900, el inicio del psicoanálisis. Esto ahorita va a tomar otro carácter, pero quise como quiera poner esta cita para recordarnos que Freud sobre todo dice, es que alguien diría, no, pero el niño es bueno, ¿cómo va a pensar esas cosas? No, al contrario, justamente el querer sentirse bueno y ser muy moral y ser altruista incluso, puede estar sostenido también porque hay estos deseos egoístas, ¿no? En la relación entre padres e hijos se esconde más de un motivo, menciona Freud, de hostilidad. Hay sobradas condiciones para que emerjan deseos que no pasan la prueba de la censura. Aún en nuestra familia burguesa, el padre, negando a su hijo la independencia y los medios para procurarla, suele favorecer el desarrollo del germen natural de hostilidad contenido en esa relación. El analista observa hartas veces que en el hijo, que el dolor ante la pérdida del padre no puede sofocar su satisfacción por la libertad al fin alcanzada. Entonces es muy interesante cómo esa fantasía es que él muera también hace que yo me libere y yo me libere también de su yugo justamente en el proceso de crecimiento, ¿no? Sin embargo, aquí en las historias de Batman siempre aparece como el gran detonador y el miedo horrible que va a perseguir. Y en términos freudianos diríamos que si eso está tan presente todo el tiempo es porque un deseo también ahí se manifiesta. Y justamente que genera culpa. De ahí que si uno se detiene directamente entonces ahora sí vayamos directamente a materia del cómic. Me gusta mucho cuando uno se detiene a escuchar y a leer directamente lo que este Batman ego, este Batman sombra, este Batman alucinante, ¿no? Confronta a Bruce Wayne, a Bruno Díaz. Y cito esta parte del cómic. Le dice, éramos toda una fuerza de la naturaleza que actuaba por encima de la ley. Hay que resaltar siempre ese aspecto. El héroe, el superhéroe y el héroe es un outlaw, es un forajido fuera de la ley. Por eso estoy de acuerdo con Todd McGowan que dice que los antecedentes de los superhéroes no habría que buscarlos en la ciencia ficción, Flash Gordon y todos ellos. No, más bien el antecedente de los superhéroes son los vaqueros, son las historias de vaqueros, es el western, es el outlaw, es el pistolero que de alguna manera no tiene, o sea, tiene que andar de pueblo a pueblo, no puede asignarse en un lugar, o si va a estar ahí, no puede establecerse en la comunidad porque mm, para ejecutar su función de justiciero, necesita estar, es porque hay algo que está por encima de la ley o fuera de la ley más que por encima, ya que él vendrá a hacer justicia frente a lo que la ley no puede alcanzar, que por lo general es a los poderosos. O sea,
¿Quién puede meter a la cárcel al alcalde? ¿Quién puede meter a la cárcel al superempresario? ¿Quién puede meter? Entonces ahí es donde el héroe, el forajido, el vigilante, aparece, ¿no? De hecho, los primeros cómics así son, ¿no? Tanto con Superman, con Batman, con todos ellos, por lo general es al dueño de la mina, al dueño de los departamentos, al patrón déspota, es ahí donde aparece la figura de que está por encima o al lado o fuera de la ley, ¿no? Dice este Batman a Bruce Wayne. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que tu vanidad y tu necesidad de aprobación cedieran ante el llamado de la celebridad. He soportado esto, así como tu patética necesidad de compañía. Porque es muy interesante cómo Batman es solitario, yo ando en la sombra y soy solitario, pero se llena de sidekicks. Tal vez es el superhéroe que más acompañantes tienen, y Superman de perdido nada más está con Luisa Lane, ¿no? Pero Batman se llena de Robins, Batichicas, y luego crecen y todavía Nightwing, y bueno, todo el tiempo está rodeado de sidekicks, ¿no? De compinches. Y ahí hay un concepto que me parece muy interesante. Aunque el cómic dice vanity, vanidad, hay otro concepto que menciona de costado que es hubris en inglés. Hubris, si uno busca vanidad o hubris como traducción, aparece que es arrogancia en ambos casos, soberbia de alguna manera, pero es más interesante porque la soberbia y la arrogancia no es necesariamente con los otros, sino también con la divinidad. Por ejemplo, en hubris encontramos violencia desenfrenada. Hay algo de la vanidad y de la arrogancia que es violento, es una imposición de alguna forma. Insolencia es un término muy interesante porque es abjurar contra Dios, ¿no? Ultraje, ¿no? Como alterar lo sagrado, ¿no? Pero originalmente hubris implica presunción hacia los dioses. Y ahí hay que recordar también, eso lo dice Freud en varias ocasiones, que el héroe clásico, el héroe grecolatino, es un rebelde ante los dioses, ¿no? De ahí que todo el tiempo el héroe va a ser confrontado también por los propios dioses. Entonces, ese Batman que le habla a Bruce Wayne, se me hace muy interesante que, si dijéramos en Jung, la sombra que lo confronta con eso, ¿no? ¿Qué él está confrontando? Con la vanidad y la arrogancia que va del lado de ser una excepción de la ley, ¿no? Es un outlaw, este, y fácilmente por ser fuera de la ley, que ahí tendríamos que plantear que por eso la ética de alguna manera está en muchas ocasiones fuera de la ley, en el sentido de que el héroe como un sujeto ético, eh, la sombra, Batman, lo confronta diciéndole, eh, te pasaste de vanidoso, ¿no? Y aparece también otro concepto muy interesante, satisfacer a la justicia. Em, por ejemplo, en algún momento, este Batman confrontando, este Batman diabólico, ¿no? Confrontando a Bruce Wayne, le dice, bueno, solo hay una solución ante estas broncas, ¿no? Que están pasando. Y solo hay una solución para esta locura. Debemos satisfacer la justicia. Debemos asesinar al Guasón. Por motivos que no voy a entrar en este video, rechazo completamente la idea de llamarlo Joker. Guasón me parece una mejor, o payaso, el payaso, ¿no? Pero Joker le, le resta fuerza al personaje. Seguimos. Cuando le dice esto Batman, pues debemos asesinar al Guasón, eh, Bruce Wayne menciona, no somos asesinos. Y lo confronta de nuevo Batman diciendo, Bruce Wayne, humanitario, hipócrita santurrón. Después de todo, ¿no creamos al monstruo? En inglés dice,
hypocrite, self-righteous. No sé, la mejor traducción es santurrón, ¿no? Pero así como de cuadrado, eh, self-righteous, ¿no? Esa rectitud, ¿no? Moralista, ¿no? Pero me gusta la traducción hipócrita santurrón. Eh, Sobre todo, y aquí es el aspecto que creo que es la mejor, más que la sombra de Jung, que esto animalesco, originario, que no, tenemos que confrontarnos siempre con la bestia que vive en nosotros. Freud me parece que nos ilustra un poco más, porque ya al escucharlo hablar, nos damos cuenta de que es una figura que siempre va a atosigar al sujeto, al yo en especial, y es una figura muy importante que es la del super yo. Esa sería mi propuesta. Más allá, o sea, aunque entiendo que muchas veces se lo busquen justificar desde la sombra junguiana o desde esta interpretación de arquetipos, cuando ya se ejecuta como desde una sensibilidad artística, bueno, van a confrontarse. ¿Cómo se van a pelear? ¿Qué le va a echar en cara? ¿Qué se van a pelear? Lo que encontramos es algo muy de la experiencia subjetiva, que es el lugar del super yo. Ese diálogo que se da, esa confrontación que se da en el sujeto, y que la mejor forma de explicarlo es con esta división subjetiva entre ello, yo y super yo, que eso es lo que ahorita quiero plantear. Aquí rápidamente quiero citar, sobre todo porque, ¿qué dice super yo, o bati yo sería en este caso, de ego? Eh, Confronta y dice, eres un santurrón, eres un hipócrita. O sea, le echa en cara lo que no alcanza a aceptar abiertamente Bruce Wayne. Eh, y esto se me hace muy interesante. Debemos satisfacer la justicia. Eso es muy superyoico. Porque ahí no está que tengo sed de sangre, quiero bañarme en la sangre de mis enemigos. O sea, aunque alguien pudiera decir esto, casi siempre no es como cuando alguien dice lo animalesco, nosotros es no embarremos a nuestros compañeros, nuestros hermanos en la tierra, a los animales en todo esto, porque ellos no tienen esos problemas. Cuando un león come una gacela, no dice estoy saciando, no está comiendo. Y si está saciado, puede pasar otra gacela y no la va a comer, porque no odia a la gacela, ni tampoco cree que está haciendo su deber matarla, ¿no? Entonces, la idea de esta violencia, habría que pensarlo como la violencia de la ley. ¿No? No la violencia de los instintos. Si acaso hay algo pulsional en la ley, bueno, eso sí. Y eso es algo que Freud va a decir, que el super yo está íntimamente relacionado con el ello, ¿no? Tiene mucha fuerza pulsional el querer imponer la ley como una forma represiva. Pero primero quisiera citar a Todd McGowan en su artículo, en su participación en una ponencia que se llama así El superyo y el ello. Y menciona, nuestro sentimiento consciente de culpa por la transgresión corresponde a un goce inconsciente que el superyo aumenta. Y ahí creo que tendríamos que ser bastante honestos los que nos gustan los cómics sobre que Batman es el personaje que más explota esta parte culpígena, obsesiva, autoflagelante, ¿no? En su aparente seriedad, dice yo, el detective, es el más apretado de todos, ¿no? Es el más contenido de todos, y en todo momento hay como un cierto tipo de goce del sufrimiento eh, y de la culpa. Sí, es como si Batman estuviera, todos los en la Liga de la Justicia de repente se pudieran reír de un chiste y él nada más, "Oh, no, yo estoy, por eso es muy bonito Batman Lego, ¿no? En donde se burla de eso, soy la sombra, no quiero nada, váyanse de aquí, no, y después se alcanza a ver que hay un cierto goce en la soledad, ¿no? En el yo quiero estar solo sufriendo, ¿no? Porque vean, solo sufro y hago ejercicio, ¿no? Entonces, eh, ahí me parece que es donde viene esta bonita confrontación, ¿no? En donde el super yo aparece como una
una forma de coartada para el sujeto en el no asumir su deseo. Eh, este, Sigo con la cita de Todd McCowan. Lejos de limitar el goce de nuestros deseos destructivos, la moralidad se convierte en la forma de pensar de Freud en un terreno privilegiado para expresarla, aunque sea de forma disfrazada. O sea, de mostrar ese goce de nuestros deseos destructivos. Resulta que lo que pensamos como moralidad no tiene nada que ver con la moralidad realmente. El super yo produce una sensación de transgresión y por lo tanto sobrecarga nuestro deseo, convirtiendo la moralidad en una forma de gozar de nosotros mismos. Ahora sí, quise compartir eso en este video también porque cuando hablamos de super yo, en términos freudianos, a veces también se cae en ciertas simplificaciones. Y luego en el intento de ejemplificarlos, incluso se puede terminar diciendo algo completamente contrario a lo que Freud ha planteado, para muestra esas bonitas imágenes que uno fácilmente se encuentra en la red, en donde la representación de Freud siempre va a ser del aparato psíquico de Freud, de la segunda tópica del aparato psíquico, de yo, ello y superyo, id, ego, superego, o es, ich, nuba, ich. Lo encontramos en estas imágenes y que quise presentar estas dos. Primero la de la inferior, la de abajo, en la que la clásica representación será entonces el diablito y el angelito, ¿no? Entonces tenemos que el ego, el yo, es la persona, que ahí es muy interesante cómo eso no se cuestiona. Y luego el angelito será el super yo, que nos dice cosas buenas, aparentemente, que nos portemos bien, que seamos buenas personas, come frutas y verduras. Y después el diablito, que aparentemente sería el ello, que nos va a decir, no sé, me imagino cosas como, sí, no sé, come, ve al baño, ten sexo, una cosa así. Eh, Sin embargo, ya cuando lo trato de poner en palabras, algo no queda tan bien, algo medio se pierde. Este, Tal vez el ello, si tuviera una voz, solo sería así, o sea, solo le daría el tono, la forma, pero realmente no diría nada. Porque además, en este tipo de representaciones, de repente ya no nos encontramos. Es más, esta es una representación tanto más junguiana. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos ya es una figura moralista, ¿no? Pórtate bien, no te portes mal. El ello es portarse mal, no se porten mal, mijito. Y el super yo es, ándale, pórtate bien, ¿no? Sé buen niño, lávate las manos. Incluso en otras elaboraciones mucho, aparentemente más sofisticadas, se cae en el mismo error. Por ejemplo, en esta imagen que está ahí, con las figuras, las imágenes del Batman de Christopher Nolan, teníamos como que el yo sería dos caras aparentemente, ¿no? O sea, el sujeto dividido. Este, el super yo sería Batman, porque es la figura de la ley, es el bueno, es el héroe. Y el ello sería el guasón, ¿no? El que ríe, el que goza, el que hace no sé cuántas cosas más. Sin embargo, otra vez caeríamos en estos excesos de el yo, el que está en medio, super yo, el bueno, el héroe, el ello, el malo. Sin embargo, para Freud, cuando empieza a elaborar su presentación empieza a construir su concepto de super yo, nunca menciona que el ello esté haciendo cosas malas y nunca menciona que el super yo sea algo tan bueno que digamos. De hecho, primero quisiera ir a esta cita de 1932 de Freud que menciona, primero habla acerca, es una conferencia, entonces menciona el caso de algunos psicóticos que algunos sujetos psicóticos que en su delirio mencionan que hay agencias que los están vigilando, voces que los están persiguiendo, miradas que los están siguiendo y que incluso saben lo que están pensando. Abro la cita de Freud, dice, ¿qué tal si estos locos tuvieran razón? Si en todos nosotros estuviera presente dentro del yo una instancia así, que observa y amenaza con castigos, con la sola diferencia de que en ellos se habría separado más tajantemente del yo y desplazado de manera errónea a la realidad exterior. O sea, o sea, lo único es que está a cielo abierto, digámoslo,
pero esa idea de la persecución estaría presente en el neurótico, ¿no? En todo sujeto. Y plantea, designaré en lo sucesivo super yo a esa instancia situada en el interior del yo. Se nos impone un cuadro patológico que ilustra de manera patente la severidad hasta la crueldad de esa instancia, así como las mudanzas de su vínculo con el yo. Me refiero al estado de la melancolía. Ahí Freud, y me gusta que en la versión de Amor Rortum vi una nota de pie de página que dice algo así como, en tiempos actuales llamaríamos esto depresión. ¿Y a qué se refiere? O sea, aquí quiero resaltar, el super yo es cruel, el super yo es severo, el super yo nos increpa, y no solo nos increpa como el maestro regañón, ¿no? De, a ver, tú tienes que portarte bien, sino también nos increpa como el burlón, guasón, ¿sí? Porque es muy interesante cómo este Batman de ego, este Batman diabólico, o, o Dios mismo, eh, o pequeño Dios, eh, este, somete a Bruce Wayne en términos de hipócrita, esto es cruel, lo juzga, lo somete, y luego se burla, Dios mío, lo bueno, tal vez, ¿no? Y eso, pero has perdido entonces tu fe, que es muy parecido a lo que si no estuviera este Batman separado de Bruce Wayne, eso no lo encontraríamos con todos los antagonistas, con todos los némesis de Batman, que ahorita vamos a ese punto. Efectivamente, ahí estaría el Guasón, ahí estaría Dos Caras, ahí estaría, porque todo villano, no me gusta utilizar el término villano porque es completamente clasista, viene del clasismo de que los pobres son los malos, los de las villas, y los de Alcurnia, los nobles son los buenos, los caballeros. Pero digamos, el malo o el antagonista o el némesis o quien encarna la némesis, este, el héroe ahí va a encontrar un encuentro con su super yo, no con el ello. El ello va a ser la fuerza motora de todo lo que está en juego en esa bonita historia. Es lo que nos captura, nos fascina, o nos hace querer seguir sabiendo. Es la que mueve todos los elementos. O sea, a veces me gusta decir esa figura bonita judio-cristiana, ¿no? De, del el angelito y el diablito, que el angelito y el diablito son figuras del super yo, son dos figuras del super yo, es decir, policía bueno y policía malo, ¿no? ¿Y dónde está el ello? El ello es Dios, en el sentido de, porque pues estos angelitos no se mandan solos, ¿no? O sea, tienen toda la fuerza a partir de esta lógica suprema, ¿no? Batman necesita al Guasón. Hay una parte en donde cuando Bruce Wayne dice no somos asesinos, no voy a matar al Guasón, Batman, diabólico, le confronta a Bruce Wayne y le dice, ¿será que el gran Batman necesita a su archinémesis para poder sentirse completo? Y Némesis es un término que se usa mucho, no voy a entrar en el aspecto de la mitología, la diosa Némesis, pero me voy a ir al concepto en sí. Némesis, cuando uno lo busca en el diccionario, nos vamos a encontrar con que etimológicamente lo que implica es indignación justa, venganza divina o retribución. Prefiero Némesis a hablar de estos términos New Age como el, eh, el, um, el concepto tomado del hinduismo, el karma, ¿no? Que por lo general el karma se piensa como si fuera karma inmediato, ¿no? Que eso es muy judio-cristiano, ¿no? Incluso muy New Age, ¿no? Porque el karma, no, por definición, no es inmediato. El karma es la siguiente generación. El karma implica la reencarnación. El karma es, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? No, si no hice nada, ¿no? Ah, a lo mejor en otra vida sí lo hiciste. O sea, tiene otra connotación el concepto, hasta donde tengo entendido, el concepto de karma. Entonces, no, podríamos pensar que es más como esta parte culpígena que viene más desde lo judio-cristiano. Y otra acepción, cuando uno busca Némesis, también se encuentra castigo fatal que restablece un orden anterior y otra, persona enfrentada a otra o enemiga acérrima suya. Entonces, el Guasón es el archinémesis de Batman, pero si es así, es porque encarna a él
Y por eso es muy interesante el de nosotros construimos al monstruo, porque encarna a él como las consecuencias de sus actos, incluso las consecuencias de su arrogancia, ¿no? En la mitología clásica, el héroe, su mayor enfrentamiento es contra su propia arrogancia, contra su propio lugar de fuera de la ley, ¿no? De excepcional, ¿no? Entonces el guasón es el que va a llegar y va a decir, tú me creaste, ¿no? Toma, ¿no? Yo, yo soy producto tuyo, toma, o sea, ahora asume las consecuencias. Entonces, todo el tiempo, por eso el guasón, aunque parezca completamente impulsivo, un perro ladrando nada más sin saber y bla, 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 pues, no, o sea, es siempre, por eso el guasón es como, de repente es como si fuera el completo impulso infantil, se ríe y no le teme a la muerte, y por otro lado, el más sofisticado de los criminales, ¿no? Y siempre 2, 3, 4, 5 pasos adelante, y lo sabía desde antes, y está en todos lados. ¿Por qué? Porque es de alguna manera la culpa que persigue todo el tiempo al héroe, ¿no? Entonces, por eso, incluso a veces puede ser como echarle en cara el de tú desearías hacer esto y no te atreves, ¿no? Entonces todo el tiempo es más, funciona más como un espejo, como un doble del héroe. Y aquí voy a otra cita de Freud, 1938, su esquema del psicoanálisis, y va a mencionar. Llamamos super yo a esa instancia y la sentimos en sus funciones de juez como nuestra conciencia moral. Algo notable, el superyo a menudo despliega una severidad para la que los progenitores reales no han dado el modelo. Freud es muy perspicaz clínicamente, porque el superyo es un concepto completamente clínico, ni siquiera es tan intelectualizado, es algo que Freud toca directamente de lo clínico. Y entonces él se encuentra esta idea que me parece muy importante, porque a veces es, ¿por qué se acusa tanto? Ay, no, perdón, perdón, no debo hacerlo, yo me siento culpable. Y Freud se va a encontrar que en muchas ocasiones en la clínica nos encontramos con que no necesariamente tuvieron padres terribles, o sea, no necesariamente tuvieron, es que mi papá me daba reglazos y por eso yo siempre me siento culpable. No, al contrario, dice, se puede encontrar con que muchas veces eran padres bastante laxos. Dice, y es notable también que no pida cuentas al yo solo a causa de sus acciones, sino de sus pensamientos y propósitos incumplidos que parecen serle consabidos. Es muy interesante porque no viene de unos padres estrictos, no necesariamente, incluso dice, a veces unos padres muy laxos pueden generar en el niño un super yo muy rígido, muy punitivo. Y además, no solo castiga por acción, también por omisión o también por deseo, ¿no? Casi casi como el mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eh, el aspecto del pecado de pensamiento y de omisión, ¿no? Entonces, justamente porque a lo que el super yo va y lo que le da fuerza es el reconocimiento del deseo del deseo del sujeto. Sigo con Freud. Esto nos trae a la memoria que también el héroe de la saga de Edipo se siente culpable a causa de sus acciones y se somete a un autocastigo. Cuando la compulsión del oráculo debiera proclamarlo libre de culpa, tanto a juicio nuestro como a juicio de él. Eso es muy interesante, el aspecto del superyo también sirve de alguna manera para el autocastigo y es como si el autocastigo del héroe funcionara para no asumir su deseo inconsciente. Hay un momento muy interesante, súper creativo y súper interesante, clínicamente hablando, en el cómic de Batman Ego, en toda esta bonita anécdota, en la que Bruce Wayne le plantea a Batman, sé que las decisiones que he tomado tienen repercusiones, he visto el daño que he provocado, creo que ya no puedo más, no tengo opción, se lo debo a aquellos que he jurado proteger y a aquellos que he fallado a proteger. Dime cómo continuar. Y le dice, tengo una solución. Que me parece muy interesante porque Bruce Wayne vuelve no, sí es cierto, es cierto. Perdóname, Señor, que he pecado. No puedo más. Y le he fallado a todo mundo. No se pone otra vez culpígeno. Acepta la culpa. Porque hay una parte previa en la que se burla, ¿no? Ay, por favor, ¿tú qué?
y el Batman diabólico le manda un rayo de poder y lo avienta. Y me parece muy, muy claro, es como si un paciente se burlara de su propio síntoma y dijera, ay, por favor, pues estas son tonterías, ¿no? El ritual obsesivo son tonterías, mi síntoma psicosomático es una tontería, por favor, ¿no? Y el síntoma viniera con todavía más fuerza diciendo, no es una tontería, eres tú, hay algo en ti. Lo matas, te matas, o sea, entonces, no, hay algo en ti, no, por favor, no nos hagamos, tú lo necesitas, ¿no? Solo que no te quieres dar cuenta en qué o por qué. Eh, y después dice, es cierto, yo pienso estas cosas terribles, he sido una mala persona. Y me gusta que entonces dice, dime cómo continuar, buen Batman ahora. Y le dice, tengo una solución. Y le da una solución súper interesante. Le dice, ¿qué te parece si nos dividimos? Tú síguele con Bruce Wayne, sal con chavas, haz lo que tú quieras, ¿no? Haz lo que tú desees como Bruce Wayne. Y a mí déjame, cuando sea Batman, cuando te pongas el disfraz y salgas, déjame rienda suelta de ser completamente libre y ir hasta todas las consecuencias. Eso implica, por ejemplo, matar. Y aquí se angustia Bruce Wayne planteando ¿cómo? Estás ofreciendo una psicosis autoinfligida, ¿no? Una escisión, ¿no? Completa de la personalidad. Y este Batman le plantea bueno, ok, no, está bien, no, no puedes, pero entonces, si de plano esto quieres que se acabe, hay otra solución. Y es donde entonces le apunta la pistola y le pide que le dispare. Y dice lo siguiente, piensa en ello, dice, mátame, piensa en ello. O sea, libérate completamente de Batman entonces. O sea, si te parece esto tan extremo, bueno, libérate completamente. Que me parece muy interesante porque es lo que él está planteando al inicio. Él al inicio planteaba voy a dejar de ser Batman. Y llega ahora a esa misma, después de este recorrido, llega a este punto de nuevo, ahora por el propio Batman, esta figura, ¿no? Diabólica, y le plantea, piensa en ello, una nueva vida, libre del miedo, libre del peso terrible de responsabilidad. Libérate libérame y libérate a ti mismo. Bruce Wayne toma el arma, le apunta, dice, no puedo, sería suicidarme. Por el amor de Dios, esta es mi vida. Se pone así muy de Romeo, ¿no? Soy un juguete del destino, ¿no? Y este Batman le dice, sí, perdimos nuestra vida normal mucho tiempo atrás. No podemos cambiar el pasado. Lo que podemos hacer es proteger a los otros y permitirle la oportunidad de felicidad que nunca tuvimos. Debes aceptarlo. Entonces ya después dice, la verdad duele. Y Batman menciona, pero un hombre sabio dijo alguna vez que la verdad los hará libres, o la verdad os hará libres, ¿no? Y es muy interesante ahí, bueno, ahí se decanta ya por el aspecto como moralista, e incluso también hay los dos que son uno mismo, ya muy azotados también en el punto de les daremos la oportunidad. Aquí es donde creo que tiene que haber otra interpretación, porque creo que ahí sí aparece, está bien, voy a aceptar ese peso en mis espaldas, ¿no? Incluso en la siguiente parte menciona algo así como Batman es una figura terrorífica, dice Bruce Wayne, al bajo mundo, también es un símbolo del pueblo bueno de la ciudad, un símbolo de esperanza. Si puedes vivir con eso, no matar, entonces Bruce Wayne puede vivir con la responsabilidad. De acuerdo, dice el Batman, ¿no? Pero me parece muy interesante que aunque sí se termina no haciendo la gran reflexión, la crítica, el análisis realmente, el atravesar la fantasía, sí llega a un punto muy interesante. Yo lo tomaría también en otro costado, en el costado de asumir la responsabilidad, pero del deseo. Es decir, yo miraría la primera parte eh, este, que le dice Batman, y es, eh, tú gozas siendo Batman. ¿Sí? Este lugar, incluso esa imagen que está en los paneles, en donde eres un símbolo de esperanza, sí hay un aspecto vanidoso en ti. Sí, sí gozas siendo este lugar, tomando este lugar especial, siendo un héroe, ¿no? Reconoce y que te permite también no tener que estar en un vínculo con esta denominada vida normal. Porque ¿qué es la vida normal? ¿No sería una vida común?
¿no? O sería una vida en donde no es un héroe, en donde no es una estrella, en donde no es un símbolo. Entonces ahí me parece que faltó, bueno, no se puede plantear tal vez, pero creo que el psicoanálisis uno lo plantearía así, de no solo, es cierto, no matar en el sentido de tampoco eres completamente la ley, o sea, tampoco eres además verdugo, que esa figura, no solo por el no los maten, no, sino el, en el, eres, no estás por encima de la ley, eres fuera de la ley, pero no puedes ser solamente tú. Tienes que compartir ese lugar y entonces están los agentes de la ley, ¿no? Está Gordon, está policía y todo eso. Por eso Batman siempre tiene que tener ese limitante, porque de lo contrario sería, bueno, pues ya un estado autoritario, ¿no? En Ciudad Gótica, ¿no? Eh, Sería el César, ¿no? Pero en ese sentido, también esto de la vida normal ya no es, sí, pero no asumirlo como un, sí es cierto, ya no vamos a tener felicidad. No, no es cierto, esta es tu felicidad. Vestirte de murciélago, salir y andar columpiándote por toda la ciudad, esa es tu vida. Lo gozas. Esto es parte de incluso un deseo que se manifiesta en el monje que ama el hábito, ¿no? Como era Lacan. Volvemos a otra cita de Freud, cuando Freud habla acerca de nuevo el aparato psíquico y menciona el superyo, y esta es una cita que quiero compartir porque muchas veces se olvida, está directamente en Freud, en las nuevas conferencias introductorias en psicoanálisis, menciona, el superyo se sumerge en el ello. El superyo, vuelvo a enfatizar, se sumerge en el ello, están íntimamente ligados, mantienen íntimos nexos con él. Está más alejado que el yo del sistema de percepción. Por eso es muy interesante esto que implica en Freud, que el superyo no se va a regir por aspectos del mundo cotidiano. Entonces, no, bueno, pero es que no podía llegar porque había mucho tráfico, debiste haber llegado. No, pero mira, hasta hubo un choque. No, te hubieras venido con tiempo, hubieras buscado información. O sea, es todo el tiempo, por eso lo resalta Freud, que el superyo no está cercano al sistema de percepción del mundo exterior. Es fuerza, y toda esa fuerza viene del ello, todo es fuerza pulsional de acusación al yo. El ello comercia con el mundo exterior solo a través del yo, que también es un aspecto muy interesante. El ello sí puede relacionarse con el mundo exterior, para eso está el yo, una parte especializada del ello. Por eso el ello es todo. El ello es todo y una parte especializada del ello para su comercio con el mundo exterior es el yo. Por eso es muy complicado ponerlo como tres monitos peleándose, porque podría ser en dado caso dos instancias de una misma organización en conflicto, ¿no? O sea, en una empresa, relaciones públicas se está peleando con la administración, ¿no? Pero todos son la empresa, ¿no? Sigo con Freud. El espacio abarcado por el ello inconsciente debería ser incomparablemente mayor que el del yo. Rectifiquen ustedes mentalmente. Ese es en el dibujito que pone del aparato psíquico. Que por cierto aquí lo tengo. Ahí lo pueden ver. El propósito terapéutico del psicoanálisis es fortalecer al yo, pero ¿en qué sentido? Hacerlo más independiente del superyo. A veces me he topado con personas que cuando citan esta parte mencionan fortalecer al yo como hacerlo más bueno. Sí, que sea más bueno, más responsable, más ético, más ético sí, pero a ese sentido. Pero que ahí siempre es como más bueno, pero en el más bueno tendría que ser más obediente al super yo. Y lo que Freud deja muy claro es, no. Fortalecer al yo implica hacerlo más independiente del super yo, de manera que pueda apropiarse de nuevos fragmentos del ello, que incorpore al ello, ¿no? No solo porque no solo por la comparación con un yo ideal o no solo por una regla autoimpuesta que solo sirve como de sabotaje o de coartada para no expresar algo. No, por eso es independiente de super yo, ahora darle lugar al ello. Por eso rompe con la lógica moralista
de hazle caso más al angelito. No, es al contrario, que no haya esa relación del angelito o el diablito y se plantee más una lógica de, ok, ¿qué se impone? ¿Qué es lo que me lleva? Porque para Freud incluso es hacerle más caso al ello. De ahí su clásico Voes var soll ich werden, ¿no? Donde ello era, yo debe devenir, ¿sí? Que no es un portémonos mejor y ya olvidémonos del ello. Es escuchemos al ello, ¿no? Atengamos al ello para la transformación del yo. Y aquí quiero cerrar con otra bonita cita de Freud de 1927, pero además con esta, y espero mis compañeros geeks de cómics no me tomen a mal, el traducir de esta manera de Killing Joke, ese clásico cómic en donde al final el Guasón y Batman, Guasón le cuenta un chiste a Batman y bueno, se atacan de la risa, pero me parece que cuando le ponemos la broma mortal, la broma asesina, me gusta pensarlo mejor, el joke, el chiste, y killing, cuando uno dice, you're killing me, o it's a killer joke, es un juego de palabras también que no implica matar, no implica asesinar, sino es me matas, no, me mataste con eso, así como de el impacto del chiste, ¿no? Pero también me mataste con eso en el sentido, bien que me la mataste, en el sentido de yo mismo o la imagen de mí mismo o mi argumento queda demostrado que es una farsa, ¿no? Por eso me gustó más la traducción de el chiste matón, ¿no? Eh, Primero la cita de Freud. Freud va a mencionar en el 27. El humor sería la contribución a lo cómico por la mediación del superyo. Freud va a hablar en el 27, va a retomar los temas del chiste y su relación con el inconsciente de 1905. Es muy interesante que en Freud tristemente se aborda solamente directamente el tema del humor y del chiste, solo en esos dos lugares. Bueno, sabemos que Freud le gustaba mucho hacer juegos de palabras, hacer lo que los gringos llaman practical jokes, incluso a veces en situaciones complejas, ¿no? Como cuando la Gestapo lo revisó su consultorio y que como parte del protocolo le piden que firme una carta en la que todos sus derechos humanos, pues eso sí, todo tiene que ser conforme a derecho, ¿no? Eh, los nazis, eso sí, bien legaloides, ¿no? Que, pues bueno, fue respetado todo, ¿no? En su visita de la Gestapo. Eh, y Freud pone, o sea, firma, pero además incluye la nota, según dice la leyenda, ¿no? Incluye la nota, eh, me trataron de forma excelente. Recomiendo a todo mundo que la Gestapo los visite, ¿no? Especialmente también a los jerarcas de los dirigentes nazis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo cómico. En todo lo demás, dice Freud, tenemos noticia del superyo como de un amo severo. Se dirá que armoniza mal con este carácter el hecho de que consienta en posibilitar al yo en una pequeña ganancia de placer. O sea, Freud dice, parece raro, ¿no? Porque el superyo siempre es severo, siempre es cruel. ¿Cómo que el humor sería la contribución a lo cómico por la mediación del superyo? ¿Cómo que en el humor, en los chistes cotidianos, en el tomar todo con sentido del humor, está ahí el superyo? Es cierto, dice Freud, que el placer humorístico nunca alcanza la intensidad del que se obtiene en lo cómico o en el chiste. Nunca se desfoga en risa franca. También es verdad que el superyo, cuando produce la actitud humorística, no hace sino rechazar la realidad y servir a una ilusión. Pero atribuimos un valioso carácter, sin saber muy bien por qué, a este placer poco intenso. Lo sentimos como particularmente emancipador y enaltecedor. En efecto, la broma que constituye el humor no es lo esencial, solo tiene el valor de una muestra. Lo esencial es el propósito que el humor realiza, ya sea firme en la persona propia o en una ajena. Quiere decir, véanlo, ese es el mundo que parece tan peligroso, un juego de niños, bueno, nada más que para bromear sobre él.
Si es de hecho el superyo quien en el humor habla de manera tan cariñosa y consoladora al yo amedrentado, ello nos advierte que todavía tenemos que aprender muchísimo acerca de la esencia del superyo. Y eso que lo está escribiendo Freud en el 27, ya para el final de su obra y de su vida. Faltarían 12 años, ¿no? para que muriera Freud. Pero me parece muy interesante porque efectivamente la noción de superyo es un concepto que tendríamos que ver todas sus aristas, e incluso con respecto al humor. Por ejemplo, en este chiste que aparece en La broma mortal, el chiste matón de la broma mortal, es que ya cuando al final Batman captura al Guasón y le dice, pues, oye, ya hay que hacer algo porque vamos a terminar matándonos. eh, que incluso aquí diríamos que si es el super yo y está tan imbuido en el ello, como dice Freud, ¿qué es lo que en el super yo tiene del ello? La pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte que puede, de hecho, el Guasón es una buena representación del super yo ligado a la pulsión de muerte, porque por eso es autodestructivo, ¿no? Es como si todo el tiempo está su deseo de morir, ¿no? Como un mátame, 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 ¿no? Y no poder parar de seguir burlándose de Batman, ¿no? Que es la figura del super yo. Y bueno, al final le dice, no, mira, te voy a contar un chiste, ¿no? Y le dice, bueno, había una vez dos locos que se escapan del manicomio, ¿no? Y entonces, pues, para salir del manicomio tienen que cruzar, brincar, o está muy lejos el otro edificio. Están en el techo y está otro edificio. Tienen que cruzar, pues, el vacío, ¿no? Prácticamente. Entonces el primer tipo salta de un extremo y al otro sin problemas, pero su amigo no se atrevió a saltar eh, porque le dice, tengo miedo de caerme. Entonces el primer tipo que está del otro lado le dice, oye, tengo mi linterna conmigo, iluminaré a través de los espacios entre los edificios y puedes caminar junto a la luz y reunirte conmigo. Lo voy a prender y caminas sobre la luz y ya vienes para acá. Y el otro le dice, no, 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 pero ¿qué? O sea, ¿qué crees que estoy loco? Le dice la otra persona. Seguramente lo vas a pagar cuando vaya a la mitad. Y ya nada más se empiezan a reír, ¿no? Ese chistecito me parece muy interesante porque, primero, esta idea clásica de había dos locos, pero me gusta esta idea de quién es quién, ¿no? Es como si de alguna manera el Guasón le dijera a Batman, yo soy el primero, tú eres el segundo. O sea, yo lanzo esta locura. Primero sí me aventé, yo sí me aviento. Y te digo esta locura de camina por el haz de luz, ¿no? Y tú dices, no estoy loco. ¿Qué crees que estoy estúpido? Claro que no. Pero no es entonces que no tomes en cuenta esta ilusión, ¿sí? Sino que más bien no reconoces tu locura y desconfías de mí, ¿sí? Entonces, y de alguna manera, en esa bonita imagen, los dos se pueden reír porque de alguna manera los dos entonces son la misma ilusión, ¿no? Son el mismo, y para el lector entonces ahí es como si se rieran también del lector diciendo, este, ¿cuál es tu locura? ¿Tú qué tratas de resolver o a dónde toca tu deseo? Estas bonitas historias de un tipo vestido de murciélago persiguiendo a un payaso asesino, ¿no? Y de un tipo súper azotado, o sea, le habla entonces a, a- a los espectadores, y que entonces no se vale que uno quiera decir, no, 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 pero esos son monitos, o sea, eso no, cumple una función para ti. Porque si no, el chiste no se sostiene eso de, no, pero ¿qué crees? ¿Que yo soy un idiota? Creo que no, pues sí, de seguro le vas a pagar. Es decir, no, ya compraste la historia, ya tiene una función para ti. Eso me parece súper interesante. Y cuando lo estaba leyendo me acordaba de otro chiste de Todd McGowan. A Todd McGowan lo escuché en un podcast que él mencionaba este chiste que me parece fundamental, muy interesante, en donde menciona que
En cierto, que es un chiste muy de este humor judío al que Freud es un claro heredero, ¿no? En donde, por ejemplo, menciona que estaba en cierta ocasión un hombre se acerca al rabino, obviamente en la sinagoga, y le dice, rabino, fíjese que en el oficio anterior, este, am, me robaron la bicicleta, me vine en bicicleta y pues me robaron la bicicleta, ¿no? Entonces, pues quiero ver pues, que usted hable con la congregación y les diga, oigan, pues, ¿quién se robó la bicicleta? Entonces el rabino, pues muy afectado, dice, pero ¿cómo, no? Aquí entre mi gente, como un ladrón. Pero bueno, mira, vamos a hacerle así. En el próximo culto, en el momento que yo esté hablando de los mandamientos, tú voltea, siéntate cerca de mí, y cuando esté hablando de los mandamientos, tú voltea y ve el rostro de todos, ¿no? Y cuando llegue al no robarás, ¿no? A ver quién te puede sostener la mirada. El que baje la mirada, él es el culpable. Claro, así le hacemos. A la otra semana llega otra vez este hombre y le dice, Rabino, usted es un genio, ¿no? Pero dio resultado. Ah, sí, sí, sí. ¿Viste que alguien no te sostuvo la mirada en no robarás? No, 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 no. Lo que pasa es de que cuando hice lo que usted estaba haciendo, estaba viendo a las gentes. Pero cuando usted llegó al no desearás la mujer de tu prójimo, me acordé dónde dejé la bicicleta. Entonces, eso me parece ese chiste está muy bonito porque en lugar del chiste ser un instrumento crítico que entonces va a moralizar a alguien, no, el chiste va a revelar el deseo inconsciente. Va a revelar lo que no puede ser dicho de otra manera y lo va a revelar de una manera diciendo, y se vale, o en el sentido de, efectivamente, esto es parte del sujeto, ¿no? Y sí es como para reírse. Es decir, el super yo, en ese chistecito, el super yo que estaría en la lógica de los mandamientos, el yo puede entrar en una mejor relación con ese super yo al decir, efectivamente, me culpa y, ay, qué bueno que me dijo porque ya sé dónde dejé la bicicleta, ¿no? Entonces, como la mejor forma de enfrentar al super yo es abrirse completamente de capa al enjuiciamiento moralista. Y bueno, pues espero me hayan acompañado hasta este momento en este video. Y pues seguiremos con este ciclo de videos de psicoanálisis, cine, en este caso cómic y subjetividad. Nos vemos.